Ajá, 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 ajá. Vamos al aire. Dale pues. Puta. Todos aquí esperando comenzar a entrar después de la cuña de la plática y le sale la tosferida al niño. Bueno, es Todo bien, normal. Aquí se vale todo. Aquí no hay problema. Aquí no hay censura. No se preocupen. Aquí estamos empezando un nuevo programa de la Tertulia Bohemia desde Houston, desde Las Vegas y desde El Salvador. Hoy por partida doble tenemos un invitado especial al estimado Miguel Mármol para que nos acompañe en este día para hablar, para platicar, para departir sobre un tema tan importante para los salvadoreños, para el mundo en sí mismo, creo. Vamos a hablar un poco sobre lo que significa el contenido, lo que deberíamos de nosotros entender y no confundirnos ni siquiera pequeño punto sobre la historia, la memoria histórica del salvadoreño, la memoria histórica del ser humano, creo que tiene un valor muy especial. Y este día vamos a tocar ese tema porque es importante destacar que tenemos un grado de responsabilidad. Ese es el punto. Nosotros como parte de la historia, nosotros ya vivimos, ¿qué te puedo decir? Ya vivimos varias etapas en nuestra vida. Somos sobrevivientes de la pandemia. Yo creo que tenemos mucho que contar a los nietos y en algún momento vamos a tener que decir qué pasó en el 2020, ¿verdad? Y que Bueno, ya no queremos volver a repetir otras historias, ni mucho menos repetir historias de guerra, historias bélicas, historias tristes. Bienvenido, Néstor, ¿cómo está? Por acá más o menos recuperado en un 95%, digo yo, ¿no? Solo una molestia. Listo para que vean lo que es la historia y cómo nos han enganchado con 1932, mano. Miguelito sabe, yo sé, he escrito 2 ensayos sobre ese asunto. Escribí El origen de la matanza indígena de 1932 y escribí Las venas aún abiertas de los indígenas de Izalco. Así que estamos listos con todas las armas bien afiladas en el contexto histórico. La historia nunca debemos olvidarla y los que nos dedicamos a estudiarla sabemos lo que tenemos. Gracias a todos los amigos por sus buenas palabras que me han estado enviando. Pues es un alivio espiritual fuerte, las voces hermanas también en que le desean a uno lo mejor del mundo. Muchas gracias y aquí estamos a la disposición. Excelente, excelente. Quiero utilizar esa frase famosa, ¿verdad? De que la gente como Néstor se va a morir cuando él quiera. Entonces, porque es importante esa fuerza, esa fortaleza que uno destaca de las personas. Y yo como siempre lo repito, cuando sea grande quiero ser como Néstor. ¿Va? Estimado Miguel Mármol, bienvenido otra vez a este espacio. ¿Cómo Gracias, estás? Luis. Muy bien, gracias, Luis. Gracias, Néstor, Renecito ahí. Gracias por invitarme a este espacio tan bonito. Se siente uno en familia en este espacio, se siente uno cómodo y como decían ustedes, se vale todo. Me gustó. Ya tenemos casi un año o más que estuvimos en este programa en una ocasión, ¿verdad? Sí, ¿Cómo se sí, fue como el un año. tiempo? Pareciera Sí, mentira, hemos caminado alguito, ¿verdad, René? ¿Cómo estás? bastante han caminado ustedes. hola, buenas noches. Sí, el primer programa fue con el Chino Flores y luego fue con Miguelito. Entonces ya tiene que ir ajustando ahí la historia. Hola, ¿cómo están todos los seguidores? Pregunta, Luis, ¿cuántas páginas lo estás tirando? Estoy tirándolo a 7 páginas y a 20 Ajá. grupos. Muy bien. Míralo en Radio Voz. Yo voy a hacer la transmisión ahorita, Radio Voz en vivo.
Ya lo tomé, No. ya lo mandé a edición 0. Yo estoy con los cachetes llenos porque estoy con la quesadilla salvadoreña, que se aprovechan con el rótulo, se dan la de privilegio. ¿Saben que aquí las pupusas valen $3? Puta. Y la revuelta vale 4. Y la loca vale 7 y es normal así la loca. Y eso que hay que ir dependiendo qué tan loca está. Porque solo trae como 3 ingredientes. Un saludo a toda la gente. Hoy vamos a hablar del cambio del proceso revolucionario. Tenemos 2 figurones de la historia. Una, Miguelito, su herencia, su participación y su linaje, entonces, y sus investigaciones propias, también ha escrito libros. Y Néstor, pues, que pues sabemos que es un viajero del tiempo. Y Néstor, cuando la posibilidad que tiene de leer, le ha dado la oportunidad de decir, yo estuve ahí. Entonces me alegro que Néstor estés haciendo un esfuerzo extraordinario por la audiencia, porque Néstor está malito del pecho. Entonces vamos a no presionarlo. Así que ojalá que cuando comience la balacera entre Miguel y Néstor, ahí le va a volver el aire. Así que, y un saludo, ya estoy escuchando Radio Voz. Un saludo a la www.radiovoz con szs.org, a la audiencia de Canadá, a la audiencia de Europa. Perdón. Así que estamos dando la hora. Son las 5:15 de la tarde, hora California, Estados Unidos. Mi nombre es René Ortiz y desde Houston, ¿qué hora es, Luis Bernal? Estamos a las 7:15, hora de Houston y hora El Salvador. Estamos a la misma hora. Pero quiero manejar este programa. Quiero manejar este programa con un buen grado de responsabilidad, porque yo solo pasando iba. Yo no soy muy especialista. Yo no soy un especialista en cuestiones históricas. Yo soy franco en eso. Es decir, no soy una persona que ha escrito sobre ese punto. No conozco como lo conoce Néstor, como lo conoce Miguel, así que quiero dejarle el espacio para que sea Néstor quien haga la introducción en este tema. Adelante, sí. Néstor. Muy bien. Bueno, sí, gracias. Gracias por semejante honor. La verdad es que en 1932 fue la punta, la cúspide de una odio contra el campesino que se venía manifestando desde hace mucho tiempo. Eso fue mezclado, y aquí me atrevo a decir una cosa que puede que Miguelito no esté de acuerdo conmigo. Esa mezcla la aprovechó el Partido Comunista y la aprovecharon los terratenientes, semilla de la futura oligarquía, cuya ideología nace allí precisamente con un odio visceral contra el pueblo salvadoreño llamado anticomunismo, cosa que nunca existió en el país. En un principio se puede decir que el comunismo actuó como un partido político, incluso ganando las elecciones de ese año. Se ganaron las elecciones porque la plataforma era creíble, etcétera. Pero deformó la historia luego la oligarquía, y también se deformó con la intervención de la Internacional Comunista, que se echó flores que no merecen, y se han cubierto quitando todas esas ya cositas así con pinza. Nos queda simplemente la población indígena, campesinos, trabajadores que lucharon por el país desde una óptica honesta, justa, amparados en el Partido Comunista y sin nada de internacionalismo, pero sí influenciados por supuesto, ideas del exterior, así como la Revolución Francesa inspiró muchas cosas. Fuimos inspirados también. Posteriormente se mancharía esa situación en el país. Así que muchas gracias, esa es la introducción. Después de 1932 y el triunfo de la población había decidido, se lanzó un pensamiento anticomunista de puro terror, avalado en la matanza que realizó el ejército dirigido por el abuelo del expresidente Calderón Sol, Tomás Calderón Sol, para que vean que Calderón Sol, el que fue presidente del país, golpeaba su curul cuando era diputado y decía: estoy orgulloso de que mi padre haya detenido las hordas comunistas. Fui testigo de eso cuando lo dijo. Y esa situación que se da es importantísima saberla, porque tal cosa nunca existió en el país.
siempre existió. Lo que existió fueron las demandas de justicias. Si el vehículo fue el Partido Comunista, pues eso fue lo que se aprovechó. Pero los indígenas, para hacerles una idea, para que la gente que nos está escuchando, oigan, fíjense bien, un capitán de la fragata canadiense escribió en su reporte al gobierno canadiense que estaba aquí por los sucesos para rescatar e intervenir. En Sonsonate, donde a él le tocó en el puerto, dijo que la gente estaba, comía, ganaba. La finca en la que estoy, dijo que visité, ganó 100,000, fíjense bien, 100,000 libras oro en ese año. Había ganado, pero a los trabajadores les pagaba 20 centavos diarios, una tortilla gruesa que le echaban frijoles, sal y un puñado de sal, y dijo él, similar a lo que comían las bestias de nuestro país. Imagínense ustedes, solo ese puntito sería para una indignación bárbara de la matanza que se nos vino encima después. Dentro de unos minutos se vino una gran matanza, y para que vean, y claro, comer mierda acá, no, y reclamar no comerla, eso fue comunismo, y hasta el sol de ahora todavía siguen esgrimiendo una bandera tan imbécil que muchos, incluso militares, campesinos, les lavaron el coco con eso. Mi padre, chiquitito, recordaba ya en San Miguel Tepezonte que él afilaba su cuto cuando era chiquitito, y decía él, vamos a ayudar a detener a los comunistas, decía chiquitito mi padre. Cuando entendió bien, me empezó a contar esas historias de cómo San Miguel Tepezonte, dominado por una derecha militarista, hizo que los muchachos quisieran estar en el ejército porque les gustaba, les metió que les gustara la palabra escuadrón de paracaidistas, y muchos dieron su vida precisamente dentro del ejército de San Miguel Tepezonte, basados en ese engaño que todavía no se ha quitado de la historia de la catutería. Antes comenté que tengo un amigo que trabaja de chofer de gente rica, y todavía hablan de comunistas, y ellos a todo le ponen comunista, y esa es su mentalidad imbécil, atrasada, tan imbécil, atrasada como muchos militarones que fueron defensas civiles, patrullas cantonales, que se la creen todavía. Ricos y pobres se la creen todavía. Fue un exitazo el lavado de coco que hicieron. Dejo eso para Miguel Mármol, luego para darle que Luis Bernal es el que modera aquí las cosas. Leamos los comentarios, Luis. Sí. Luis, quiero leer esto porque viene al tema. Por favor, Néstor, que te mejores pronto. Te lo manda a decir nuestro amigo Marvin Izquierdo desde Canadá. Héctor Monge, saludes a los chicos. Soledad Gómez, saludos a todos. William Polillo, un saludo para los 4 que viven y que estén muy bien. Néstor Martínez, desde aquí el barrio San Miguelito, que te cuides, hermano. Excelente. Y el compa que no sé cómo se llama porque está en ruso, su nombre dice saludos. Nada más eso. Adelante, Luis. Se llama Edwin Trejo, al quien le mandamos un buen saludo a cada uno de los que están conectados en este momento. Tenemos una cantidad de personas que van a comentar, pero como yo siempre digo, es importante informar, es importante dar a conocer a una historia tan rica que tiene El Salvador, que de oídas a nosotros nos llegó, porque 1932 es una historia demasiado larga para nosotros. Sin embargo, los que conocen esa parte de historia y la transmiten, a mí me transmitían la información, yo no la viví, pero me decían, mire, lo que pasa de que en esa época los campesinos tenían un problema, en la que ellos eran hasta cierto punto esclavos de los grandes hacendados. Ellos hacían lo que el hacendado quería y los trataba como ellos se les ocurría. Como tenía una tienda el hacendado, el dueño de la finca, y ahí solo podía comprar el trabajador con la moneda que le pagaba el mismo patrono, con la cara del dueño de la hacienda. Y eso fue así. Y en algún momento de mi vida, yo ya cuando tenía una edad ya más o menos de 10, 15 años por ahí, yo incluso conocí las haciendas algodoneras, porque en ese entonces incluso a mí me tocó ver todavía en ese entonces, allá por el año 1900, ¿qué te puedo decir? 70, por ahí, todavía me recuerdo, sí, todavía tengo memoria, no me ha llegado ese viejito alemán todavía.
Entonces, como nosotros tenemos esa parte, yo conocí esas haciendas algodoneras y las fincas cafetaleras, donde le daban a los colonos tortillas así grandotas, hasta con gorgojos, los frijoles, va. Y Te hago una propuesta, Les. sí, Fíjate que Miguelito Mármol es... Pregúntale quién era su papá, su tío, y qué tenía que hacer en el 32, porque Miguelito Mármol, el que tenés acá, el apellido Mármol, no es de Choto, es de lo que está haciendo. Exactamente, se me había olvidado eso. Entonces, pregúntale a Miguelito que nos cuente quién es. Ah, te jodí, me llevé la exclusividad. Entonces, pregúntale a Miguelito, a quién me estoy refiriendo. Es que yo no le voy a preguntar, yo le voy a dejar el espacio para que nos dé una cátedra, Miguel Mármol. No, Para que lo que le contaron y lo que él ha escrito un libro al respecto. Sí, además. pero que nos dé una cátedra de historia, porque él conoce mucho más que nosotros tres, creo yo. Sin ánimo de ofender a Néstor, ¿verdad? Sí, Pero es importante porque él viene es hijo de una persona que también vivió muchas etapas y se las transmite al hijo. Y nada mejor que Miguel que nos cuente. Adelante, Miguel, con tu historia. ¿Cómo es tu experiencia con ese tal Miguel Mármol? Hijo, lo tuve a la parrilla. Sí, Miguel Mármol era... conversando. Dale. ¿Quién fue Miguelito Mármol para los que no lo saben? Sí, Miguel Mármol fue mi papá, siempre en la clandestinidad. Ese es el recuerdo más persistente en mí, que pues él usó muchos nombres y me decían, no digas quién es tu papá. Y bueno, ahora sí lo puedo decir tranquilamente, a mis 56 años. Sí, Miguel Mármol fue mi papá y me dejó bien enjaranado ahí con la historia y con la lucha revolucionaria que él desarrolló, que él impulsó. A mí me encanta cómo ustedes han abordado el tema. Lo que dice Néstor para mí es importante. Nosotros conocemos más del anticomunismo que del comunismo. Y los salvadoreños tenemos conectado a esa palabra anticomunismo y quizá ni sabemos cuál es su origen, por qué, es lo que explicaba Néstor. Pero yo siempre hago, tomándole la palabra a Luis, no dando cátedras, sino contando lo que sabemos, es que, bueno, en 1524 llegan los invasores a este territorio, Cuscatlán, a este pedacito de territorio, y comienzan entonces 300 años de colonia, de la colonia española. Y desde la independencia de la corona española de los criollos, entonces hay 188 años, en esos 188 años que la oligarquía gobernó todo el país, en todos los poderes del Estado. Vino la República, en la vida, en la escuela le dicen es la República, y duró 188 años hasta que el FMLN gana las elecciones y hay un presidente que es Mauricio Funes Cartagena. Entonces pasaron 188 años y el FMLN tuvo 10 años en el gobierno. Cambiar 188 años en 10 años, eso es imposible. Pero para comprender qué sucedió en 1932, que ese es el tema, ayer fuimos a Izalco, estuvimos en, las conmemoraciones son el 21 y el 22 de enero, y hay unas vigilias, hay mucha actividad, ceremonias ancestrales. Ayer fue a las 6 de la mañana la ceremonia ancestral, y fue aquello muy bonito en el sentido de honrar la memoria de todas aquellas personas que de manera violenta fueron arrebatadas sus vidas. Entonces es un sentido importante que las comunidades indígenas, de las comunidades, de los pueblos originarios,
desarrollan y también expresan. Ellos, es cierto, Néstor, ellos expresan fuertemente que no quieren que se politice todo ese problema que ha habido desde 1900, desde que hay memoria, ellos sufren y adolecen todo eso. Pero entonces vamos a referirnos a 1981, 1881 y 1882, cuando se implementa la ley de extinción de las tierras ejidales y comunales. Fue el presidente Saldívar que implementa esa ley y que al implementarla despoja a todos esos propietarios de esos terrenos que se convirtieron en fincas de café y que los esclavizan también, los colonos. Aquí se llama la palabra, se hacen colonos. Y entonces el despojo de 1881 y 82, porque luego vendieron las propiedades, las manzanas las vendieron a razón de 5 pesos oro de ese entonces. Ahí se conoce entonces ese periodo como el origen del capital. Cómo fue que esas 14 familias que nosotros, los más adultos, conocimos o sabemos de ellos, lograron hacer esa fortuna y ese poder económico que es hasta ahora. Entonces, no olvidemos que en 1833, producto del despojo de las propiedades, desde que llegaron los españoles, también se sublevó en toda la zona, en la zona paracentral, en San Vicente y La Paz, también un hombre que tenía la lucha, pues, la lucha de sus pueblos y que llevó a poner en crisis el gobierno. Nos referimos a Aquino, un revolucionario también y un hombre con mucho carácter que luchó contra todo ese sistema de dominación en 1832 o 1833. 100 años después entonces se repite. Pero después de la expropiación de tierras de 1881 y de 1882, también hay levantamientos. Todo eso ha quedado más que todo como testimonio porque, miren, se ha borrado todos los periódicos, escritos, todo eso en El Salvador no existe. Y hubo levantamientos en el volcán de Santa Ana, hubo levantamientos en todas las zonas donde fueron expropiadas estas propiedades y que no se pasaron a manos de estos señores terratenientes. 1932 es también el clímax de una situación que, como bien nos da cuenta Roque Dalton en la entrevista a Miguel Mármol y el doctor Jorge Arias Gómez en su libro Farabundo Martí, nos cuentan cuál fue la situación que vivían aquella población en El Salvador, sumida, como Néstor lo describe, en una miseria tremenda, que no hay oportunidades de ninguna clase en el sentido del bienestar mínimo que tienen los seres humanos. Y eso hace entonces una explosión que también quiero decir que los salvadoreños conocemos poco de eso, que significó la insurrección indígena-campesina del 22 de enero de 1932. Por tres días, Sí, esos dirigentes indígenas se tomaron muchos municipios, sobre todo en el occidente del país, y por 3 días tuvieron el control. Luego viene toda la represión con sofocar este foco de insurrección y nosotros entonces conocemos más las consecuencias que fueron la matanza de la que describía también Néstor, que hay algunas cifras que dicen que fueron 20,000, 30,000 personas que fueron asesinadas en varias semanas, y ahí no fueron solo los que se insurreccionaron, ahí fue todo el que llevaba refajo, todo el que hablaba náhuatl y todo el que estaba en condiciones de protestar. Esa fue la gran herida que han querido borrar, que es imposible borrar porque la tenemos los salvadoreños en la memoria, que necesitamos recordar y que es un punto
de la historia en el que todas las salvadoreñas y salvadoreños debemos saber, conocerlo, reflexionar, porque ese punto de partida de la historia en El Salvador es el que todavía nos afecta y estamos en esa continuidad de esa lucha. Bien, quiero agregar algo sobre ese otro momento histórico, darle unos puntillitas a lo que hablaba Miguel. Hay una situación que se da hacia 1881, existían en el país muchas comunidades indígenas. Sin embargo, antes, en 1700 y algo, creo que 1720, algo 770 creo que fue, se hizo un estudio sobre las tierras y la posesión. Y ese estudio hablaba en términos casi tan modernos que eriza saber la redacción en que tuvo. Decía que se estaba desperdiciando una mano de obra porque el campesino indígena trabajaba hasta el mediodía y que se desperdiciaba una mano de obra que podía ayudar al desarrollo del país. Fíjense bien, fue escrito en 1770 más o menos. Cuando luego vienen y a Dueñas se le ocurre hacer esa distinción, Dueñas luego termina siendo el más grande propietario de tierras en el país. Sí. La familia de Francisco Dueñas, ahorita representada por Miguel Dueñas, ya está viejo y no quiere soltar nada. Entonces, la cuestión es esta, ya se va a morir. Ahora la cuestión es esta, de que allí, cuando llegan a la gente, se crea a apropiarse, le piden a la gente que demuestre la propiedad de la tierra. Ellos son propietarios ancestrales. Un ejemplo, la Hacienda Las Lajas, que publica el que mencionaste en el origen del socialismo en El Salvador. El autor de ese libro dice que la Hacienda Las Lajas era comunidad indígena y terminó en antes de finales de siglo peleándose por una familia. Los herederos ya la estaban peleando. Esta situación que produjo que los campesinos fueron desplazados de su territorio, los campesinos indígenas que todavía existían, fueron desplazados de su territorio, de su costumbre de trabajar desde las 4 de la madrugada hasta el mediodía, a descansar luego ese era el ritmo de ellos de trabajo y mucha gente todavía así en Oriente se puede ver todavía esa costumbre. Cuando son despojados de su tierra, el gobierno nombra jueces ejidales y reporta el diario La Gaceta Oficial de esas épocas en que a los jueces ejidarios les estaban cortando las manos, señores, porque estaban despojando de su conjunto con el ejército. No olvidemos esa represión del ejército. El ejército siempre fue utilitario para los fines de estas familias poderosas. Empezaron a sentir miedo el gobierno al ver lo que estaba viniéndoseles encima. De hecho, en 16 de abril, el 14 de abril de 1864, se vino un fuerte terremoto y ahí se ordenó que la capital iba a ser Santa Tecla, por eso llamada Nueva San Salvador. Allí en esa zona, un tipo brasileño de apellido Coelho, Antonio Coelho, demostró el valor comercial del café. Entonces el gobierno de Gerardo Barrios, no fue el de Gerardo Barrios, fue el de Martín, creo que era San Martín, que estaban construyendo las nuevas Santa Tecla edificaciones. Entonces allí autorizó que previo al pago del canon estaban obligados a sembrar café y que se prohíbe la construcción de casas de 2 aguas, es decir, de ranchos. Entonces, ven, esta gente poderosa, los dueños empezaron a construir ahí porque, agárrense, el que recomendó como lo inmejorable los terrenos para la nueva capital de Santa Tecla, el presidente de esa comisión era Francisco Dueñas, señores. Él se estaba recetando el futuro. Cuando se pagan todos estos, cuando los campesinos empiezan a defender su tierra, empiezan a volar manos a todos los jueces ejidarios. Y eso pasó desapercibido para muchos historiadores, que es lo que yo menciono en mis ensayos. Cuando se viene el 81 de 1932, el 22 de enero, ya la gente estaba más que encandilada, comiendo la vil mierda, y habían arrebatado sus tierras, los habían dejado que se fueran a sembrar a los barrancos, señores, el maíz de las mejores tierras, las planicies se las quitaron para sembrar café, las montañas, y se fueron a sembrar a los barrancos, no había otra, e incluso después hasta los barrancos le fueron a decomisar.
Ya antes había sucedido la primera desgracia con la siembra del añil. Con la siembra del añil sucede la primera gran desgracia para el campesinado salvadoreño, que es esclavizado por los españoles. Pierden ese mercado por los colorantes sintéticos inventados en Alemania por la Bayer. Entonces vienen y les quedan con su terrenito de maíz, se los quitan y empiezan a perder todo, incluso los pedazos de planicie que pierden, que tenían, empiezan a perderlos para sembrar caña. Allí en Sonsonate yo recolecté, el tractor estaba removiendo artefactos antiguos indígenas, yo tengo un par de esos en mi casa. Ahí sembraron caña, les quitaron todo eso para sembrar algodón luego, y así es como se fue gestando 1932 con un dolor del alma el haber perdido su tierra ancestral, y todavía eso nos está pisoteando el alma, el futuro de nuestro país, que no han tenido ninguna recompensa los indígenas, los han dividido, incluso los han dividido, porque en los alcaldes del común se pelearon con mi querida amiga doña Juliana Ama, porque dijeron que ella no la querían por mujer. Como mujer había logrado muchas cosas, y es increíble ese movimiento indígena dividido. Pero volviendo a la historia, ese fue el origen del sometimiento total que hicieron de los indígenas, no de tratarlos como personas de poco valor, sino como perros, como animales. Si ustedes leyeran la correspondencia de esa época, se darían cuenta y se les erizaría la piel, en que mejor no les hubiéramos enseñado a leer y a escribir. Miren lo que han hecho. Estos se portaron peor que los perros, y todas las cartas que intercambiaban, hasta van 5,000, le informaba en la primera jornada de muertos el Chaquetía Calderón, y se estima que fueron 45,000 los hermanos. Fue un etnocidio en lo que sucedió allí contra todos los indígenas propietarios de lo último que quedaba en tierras, amigos. Okay. Eso nunca debe de olvidarse, porque es algo que nos sigue presionando, y para que vean que un imbécil que hace llamar presidente y que precisamente quiere borrar todo eso de un plumazo. La historia, escribí por ahí, la historia no se odia, se odian las historias particulares, y eso debemos de tomarlo en cuenta, porque nuestra historia general no debe de odiarse nunca, ni menospreciarse, ni andar disfrazándola de anticomunistas o comunistas, nada de eso. Es nuestra historia real de cómo se fueron apropiando de los terrenos indígenas y cómo el indigenismo lo empezaron a demoler, como bien dijo Miguel Mármol. Interesante. Yo solo 2 minutos. Espérame, René. Interesante el punto, pero yo quiero que tomes la idea, René, y hagas una especie de resumen de lo que ellos han dicho hasta hoy. Exacto. Y expliques, porque como vos sos el novato aquí, sos el joven, ¿verdad? Entonces, yo soy el bicho. Vos sos el cipote de aquí, entonces tenés que dar tu versión de la historia, que cómo te la contaron, pues. Yo voy a presumir. Yo he tenido a Miguelito Mármol, ha habido tertulias, ha habido mesas, y te puedo decir de que en las reflexiones yo he tenido la oportunidad de estar con Miguel, de estar con Guillermo Ramírez, de estar con Norma Guevara, estar con Chafik Handal, estar con el comandante Ramiro Vázquez, y escucharlos a todos ellos cómo van armando el rompecabezas. Y precisamente yo te pedía 2 minutos porque no necesito más que ponerte este banquete, Luis, y a la gente que nos está siguiendo y viendo. Esto no se trata de posesionar en la búsqueda que ahora el FMLN tiene de su identidad permanente, que permanentemente está en conflicto buscando su identidad, su vigencia, que ahora, pos elecciones internas, hayan tendencias pro comunistas, pro FPL. Esas cuestiones no se trata de no estamos dándole vigencia al Partido Comunista, sino que estamos poniendo las piezas porque los otros partidos no existían. Entonces, estamos hablando, como lo está para las personas que nos están siguiendo, muy bien lo acotaba Néstor. Néstor ponía el escenario de que hubieron 2 momentos, ¿no? La intolerancia de un bando que presionaba a otro, y que
cuándo comenzó y quiénes también de una forma académica, organizada, militante y a nivel centroamericano como el Partido Comunista, participó en el momento que le tocó vivir su momento histórico. Entonces, que haya un grupo de personas que no son los comunistas que se apoderen esa parte de la historia, sino que los que la reinterpretan para provocar eso precisamente, el anticomunismo. Y quiero mandar un saludo al Instituto Chaffee Handel, que ayer tuvieron un foro y estuvieron precisamente, y fue muy interesante. La página se llama Instituto Chaffee Handel y ahí la versión del Partido Comunista para este y otros hechos de la insurrección y la formación del partido. Si quieres saber más, vaya a esa transmisión. Ahora, Néstor, en la última parte, y con esto cierro porque no tengo nada más que agregar, quiero visibilizar algo que Néstor lo tocó así de uñita. El papel de revolucionario de las mujeres, tanto indígenas como las del Partido Comunista, porque yo también decía, el tío, o sea, también participó el tío de Miguel Mármol. Básicamente Ilopango entero se convirtió en una trinchera política durante mucho tiempo y hay varios fenómenos ahí. El papel invisibilizado de la mujer porque no se acostumbraba, ¿verdad? En aquel momento no se acostumbraba poner una mujer porque era como hasta deshonroso que una mujer tuviera tiempo para esas cosas. Entonces, por proteger o por invisibilizar, ya no digamos lo que el diario de hoy en aquel entonces, cómo calificaban las mujeres que querían hacer políticas como locas, como rameras y así otros calificativos. Entonces, eso lo quiero dejar ahí. Lo otro y lo último para que Luis tenga este banquete agridulce de la parte histórica, es que hay una situación de que el movimiento indígena, por la búsqueda de alejarse, que sus luchas propias, sus luchas ancestrales no fueran absorbidas por el FMLN, pasaron muchísimos errores políticos. El tema del rumbo ideológico, el rumbo político, sus líderes inclusive formaron parte de Arena en Ilopango. Y para las personas que lo han olvidado, Arena iniciaba su campaña, Néstor, te faltó esa parte ahí. Arena inició sus campañas electorales siempre en Ilopango para ir a cantar que El Salvador será la tumba donde los rojos. Esa parte tiene una simbología impresionante, que lo vayan a hacer en las tumbas de nuestros tatas y nanas que dieron su vida. Y producto de esa alianza de algunos líderes que buscaban tener identidad propia ideológica, pensaron que Arena, con los cantos, las negociaciones políticas, le dieron en una época una suplencia de diputados. Los indígenas tuvieron una suplencia y este suplente aceptó el cargo el 1 de mayo y 5 días después mandó una nota a recepción que no dejaran entrar a los tatas y nanas si no llevaban zapatos. El mismo representante de ellos, ese divorcio político por estar, bueno, ustedes hagan sus conclusiones porque todo lo que tengo que poner son las piezas. Y ahí pasa algo muy interesante. El tema político de las causas propias de los pueblos originarios internamente hoy también están fragmentados. Está el Tata Fernando, está el Tata Nis, hay muchas gentes que para nosotros pues son tatas, pero entre ellos también no se toleran y ese es un llamado. Eso pasa con la Universidad Nacional, divorciada de la política salvadoreña. Eso pasa entre los hermanos indígenas. Eso pasa entre los hermanos ecologistas que no se pueden ver con los ambientalistas. Eso pasa con los zapateros. Eso pasa con los artistas. El teatro, la Asociación de Artes Escénicas en El Salvador no ha logrado tener una facultad y mucho menos organizarse. Francisco Borja lo intentó hace como 10 años, maestro mío de teatro, un fuerte abrazo para un teatro universitario. Pero lo que yo quiero es poner en contexto cómo
se mueven los pesos y contrapesos que juegan con nuestra memoria, y es bueno este tipo de programas que usted lo comparta, porque si usted lo entiende es bueno que alguien, aunque sea por accidente, se nos quede. Y un saludo a todas las organizaciones, a los hombres y mujeres que hoy en día están en resistencia. Gracias, Luis. Ahí está más o menos. Yo creo que es importante destacar un detalle. Fíjense bien. Dale. Néstor decía que tuvo la oportunidad de conocer al padre de Miguel. Y es importante tomar en cuenta, porque es un lujo para mí decir que muchos que se dicen revolucionarios hablan de la figura de Farabundo Martí. Muchos hablan de la figura, ¿verdad?, de Fidel Castro, pero en la práctica se alejan porque confunden la parte ideológica con la parte esa de la justicia social que se pretendía. Cuando el padre de Miguel funda el Partido Comunista y toma como referente, según lo que yo conozco, ¿verdad? Toma como referente a Augusto Sandino y se junta y conoce a Farabundo Martí. Yo creo que cuando Miguel tuvo la oportunidad de escuchar a su padre todas esas historias, o incluso anduvo huyendo con él en algunos momentos, es importante también tomar en cuenta y decir que han tardado siglos para que en el país incluso se le diera un carácter de reconocimiento a los pueblos originarios. Hasta en el año pasado entiendo que se hizo eso. Pasaron siglos. Nunca se había logrado, por lo menos por decreto, decir, reconocer eso de pueblos originarios, que ha estado pero tan así como un tema político. Pero yo quiero que Miguel me ilustre un poquito cuando hablan, por ejemplo, y dicen, bueno, es que en El Salvador se habla mucho de anticomunismo, pero no de comunismo en sí, porque no se conoce lo que es eso. Pareciera de que es una letra muerta para muchos, para otros es un canto de sirena y para otros es una lucha en contra de. ¿Me podrías ilustrar, Miguel, sobre esa parte, el concepto que se maneja y por qué siempre nosotros tenemos esa confusión hasta cierto punto desde siempre? Todo el contenido acerca de la teoría revolucionaria del socialismo científico y del comunismo, precisamente aquí en El Salvador ha sido siempre un tabú. En las universidades de todo el mundo, de Estados Unidos, de Inglaterra, de Europa, estudian de manera natural y normal todo ese compendio de literatura científica, política, ideológica. Pero en El Salvador, ¿no? René, Néstor, ustedes que estudiaron, creo que también Luis, en la Universidad de El Salvador, aquello fue siempre como un poco tratado de una manera muy secreta o muy, porque traemos el lastre desde los años, desde 1932, de que eso es malo, de que eso es proscripto, que eso es lo peor que puede haber. Y ese fenómeno político, ideológico, que fue fundado precisamente en 1931 con el golpe de Estado del general Maximiliano Hernández Martínez, precisamente ahí se gesta y ven las amenazas de las que nos habla Néstor, ven las potencialidades que tiene ese tipo de política para ese sistema de ese momento, y lo ven como una amenaza latente y que puede crecer. Y mejor empecemos a inyectar políticamente, ideológicamente, que el comunismo es lo peor que puede existir en la humanidad, de que son ateos, de que quieren gobernar el mundo, que quieren instaurar un régimen totalitario, un régimen en el que todos van uniformados a trabajar, que solo es para trabajar las personas. Describen los males del capitalismo, pero se los adjudican al comunismo. También después de 1932, que cobra fuerza eso, dicen de que los comunistas quieren también compartir a todas las mujeres, que ellos quieren
compartir hasta las aves, que se comparte, el que tiene 2 gallinas, se le va a quitar una para el comunismo y otra que le queda a él, y así con todas las pertenencias humildes que tenían aquellas personas de ese tiempo, y logran de una manera que más bien ustedes lo pueden estudiar y decirnos de qué manera metódica, política y hasta educativa ellos logran inyectar eso en generación en El Salvador. Y por eso, hasta el día de hoy, como no ha habido otra renovación de la currícula educativa en El Salvador, estamos hablando desde el kinder, primaria, secundaria, tercer ciclo y bachillerato hasta la universidad, no ha habido cambio de currícula. Entonces, el pueblo sigue en ese mismo pensamiento anticomunista. Es decir, aquí alguien que propone ideas modernistas, ideas democráticas, ideas progresistas, son comunistas. Y hay una reacción ante todo cambio anticomunista. Y creo que yo lo he explicado muy brevemente, de manera muy superficial, pero sí es todo un sistema de dominación el que ha implementado el sistema gobernante, el sistema que domina este país y que es el capital, que es el gran capital y que todavía sigue teniendo efecto. El padre Segundo Montes escribió un libro que se llamó El Compadrazgo. Sí. Y en ese libro él describe muy bien esta historia que estamos tratando nosotros de llevar a un feliz término en cuanto a narración. Y él lo describe como toda una cultura de sometimiento de las clases al servicio del capital. Pero Néstor, esa realidad que estamos hablando del 32 a la fecha, ¿tú crees que esos dueños de esos medios de producción ya desaparecieron o se han sofisticado? Contame eso. Bueno, la verdad es que no han desaparecido, ¿no? Y si han desaparecido, han dejado buenos herederos que todavía siguen con esa mentalidad atrasada. Sí. Si no puedes ver el discurso de los Pomas, pues los Pomas puedan tener Metrocentro moderno y todo, pero ese es su discurso mental, es atrasado, los dueños, los Crietes. Ya no digamos, ¿cómo se llama? Los dueños de una ferretería que está en el centro, ¿cómo se llama? Sagrera. Panadez. Sagrera. Son primitivos. Preguntó el apellido Palomo. Son primitivamente pensadores. Ellos fueron hasta financiadores de los escuadrones de la muerte. Sí, todo. Es así, a nombre del anticomunismo, no a nombre ni la democracia siquiera. Ellos los mismos financiadores de nuestro tiempo. Sí, no son ni siquiera capitalistas innovadores al estilo gringo o al estilo chino, que ni siquiera son simples y vulgares explotadores de la gente. Eso es que no quieren soltar el país a la modernidad y que se alegran con tipos como Bukele. Pues. Eso todavía sigue existiendo. ¿Por qué? Porque bien lo señalaba Miguel. Aquí si uno habla de comunismo, no, espérate. Si no, mira un comentario de un sujeto que está ahí, a la cúpula FMLN, una verdadera estupidez, por no decir una mierda de pensamiento, ¿no? Todavía de un tipo que ojalá fuera oligarca, pues, para que escribiera de esa manera. Ojalá fuera escuadronero, porque es un émulo nomás. Fíjense bien cómo ese polvo de aquellos lodos todavía está impreso en el cerebro. Vean ese comentario. Todavía, y como él hay muchísimos más que se hacen los de los panes. Es que fíjense, ¿por qué? Porque no quieren estudiar la parte científica, sino la parte burda que les metieron, como bien explicó Miguel, y del cual fui testigo. También cuando fueron las elecciones por primera vez que participaba el FMLN, estaba en San Miguel haciendo un reportaje. Y nos habían dado chance en una casa de que entráramos, en eso llegaron a tocar los de arena. Pero mire, jovencitas, le estaban diciendo a la señora, y yo escuchando, mire, usted no, mire, créanme, van a convertir a los abuelitos en jabón. Van todos usted tiene vaquitas, porque sí, habían vaquitas ahí, le van a quitar la mitad. Eso van a hacer los rojos. Jovencitos, y yo que salgo a ver, y ustedes se la creen, les pregunto, vámonos niña, mira.
cuando me vieron con la cámara colgada. ¿Cuál es el miedo? Porque ellos rehuyen hasta sus estupideces también. Y cuando sale alguien que les refuta toda esa cuestión, caramba, ellos no dicen, aquí hay otro comunista, y así le ponen el mote de clavo a uno. Vea, yo tenía un amigo que yo le dije el blindado, porque ese siempre andaba armado, derechista. Y él bromeaba conmigo y me decía, ve, aquí está el comunista, cuando visitaba la casa de él por medio de otro amigo. Aquí está el comunista, ¿qué onda, blindado? Le decía, porque él en esa mentalidad se había creado y andaba, y le decía blindado, se que andaba 3 pistolas, instructor de tiro de los derechistas. Esa situación de, ¿y vos por qué pensás si el comunismo no existió? Le decía yo, pero yo, porque él no iba a cambiar nunca, nunca. Aquí hay gente incluso que está viviendo en otros países y su mentalidad no ha cambiado nunca, mentalidad trazadísima, primitiva. Deberían de estudiar de que gracias al comunismo el capitalismo, incluso me atrevo a decir, existe. Si no estudian, y quién fue el que originó un estudio muy valioso y que le sirve a los capitalistas de la plusvalía, ¿no es cierto, Miguel? ¿Ah? Sí. Un gran estudio científico marxista que le ayuda a los capitalistas a hacer plata, pues, el estudio de la plusvalía. Aprendan. Coca-Cola. Sí, está en todos lados, y que si Kimberly-Clark, ciencia, viviríamos mejor. Que se ha interpretado mal el comunismo, porque siempre una idea puede ser buenísima, pero si me la quieren imponer a rajatabla, se la arruinan. Y el capitalismo ha ido metiendo a rajatabla las cosas. El comunismo lo está haciendo igual. El izquierdismo apenas lo han interpretado porque no saben tampoco qué es. Deberían de ver los estudios de la UCA. Todas esas cosas se han traspasado, así como se ha ido traspasando la desgracia anticomunista. Ya adelante lo expliqué, lo dije claramente, las defensas civiles, sí, las patrullas cantonales, los escuadroneros, eran convencidos de que venía un comunismo bárbaro y atroz sin saber qué era, y no quieren saberlo. Insisto, allá hay un sujeto que está criticando basura y media. Ese es imposible que se le pueda explicar una cosa nítida. Le dijeron que esta era una cátedra para universitarios, no así potillos de kinder, pero ese ni a kinder ha llegado, porque no puede leer ni escribir. Entonces, esa situación que se ha dado, precisamente es la que nos tiene amolados. ¿Para qué? Para no permitir que lleguen sujetos como Bukele, para imponer un programa de gobierno que sea bueno. Yo no soy del FMLN, pero el gobierno de Sánchez Serén es el mejor que ha tenido el país. ¿Por qué? Porque los hechos lo demuestran. No haciendo las enormes construcciones que hizo, porque sí las hizo, sino porque él empezó a aplicar un sistema para que los muchachos no fallaran a la escuela. No, comunista. Ven, esa herencia del 32 nos pesa un montonazo. Y la gente beneficiada de eso votó por Bukele y hoy se la van a aguantar. La gente beneficiada con zapatos, con útiles escolares, con las lempitas, las computadoras para niños, que aquí se montó la fábrica y ya fue desmantelada. Esa situación la van a lamentar mucho por no saber historia, por olvidar su historia. Hay una cosa que quiero mencionar, y cómo conocí a Miguel Mármol, papá, don Miguel. Pues resulta que él vino, hubo un evento grande en el Gimnasio Nacional, si no me equivoco. Estaba lleno, yo como estaba cerca del periódico, llegué primerito, y ahí estaba don Miguel sentado. Una memoria tan lúcida, pero verdaderamente lúcida después de todo lo que le pasó. Después de haber burlado la muerte, incluso se recordaba, y le pregunté una pregunta que le hice fue sobre si Roque, lo que él escribió, es parte de lo inventó Roque como escritor para hacer un libro. Pues en parte no estoy de acuerdo en lo que escribió, me dijo así claramente. No fue todo, hay muchas cosas que no sucedieron como yo las hubiera querido decir. A lo mejor él las interpretó de esa otra manera. Pero por el libro está bueno, me dijo. Es algo de lo que se debe hacer, pero muchas cosas yo no las dije, porque ya ni me acuerdo de lo que dije en esas grandes pláticas que teníamos. Entonces, y no creo que haya tomado punto a punto las cosas, pero y ahí se puso el hablar. Yo me quedaba mirando de cerca semejante vivienda, siempre de negro, vestido de negro con su sombrerito, que no se lo quitaba. Y saben, en el discurso que dio Chafik, yo miré alrededor a muchos,
se estaban durmiendo, mano. Y don Miguel, bien lúcido, muy atento, a menos que se hiciera el dormido con los ojos abiertos, ¿verdad? Cosa que lo dudo. Bien enderezada la espalda, con un Elegante. asiento incómodo, incómodo, y él escuchando atentamente muy bien lo que estaba diciendo Chafí. Oigan, qué líder el que tenía El Salvador en 1932, que tuve el honor de estar a la par de él. Es una vibra tremenda la que él manejaba, don Miguelito, lento para caminar, lento para conversar, seguro para caminar, seguro para conversar. Y es importante decirlo. Mira, Néstor, y es importante decirlo que el señor Mármol no era una persona académicamente preparada, pero tenía su educación formada. Es de esa gente que se hace autodidacta. Y él, según entiendo, no sé si me corrige Miguel ahí, pero según entiendo, él era de oficio zapatero, ¿no? Sí, antes de responder esa pregunta, Sí. hay un aspecto más, cómo podemos comprender el anticomunismo. Y me recordé cuando estaba hablando Néstor, que es importante que lo sepamos, que desde los años 60 se empezó a acusar a muchos sacerdotes de comunistas y los asesinaron. Rutilio Grande, desde 1970 empezaron a ejecutar. Haz patria, mata a un comunista. Y ahí está el sacerdote Navarro, ahí está Rutilio Grande, Padre Octavio Ortiz, Padre Octavio Ortiz, que acaba de conmemorarse su muerte. Sí. Fuerte saludo a la gente de San Antonio Abad. Hasta los jesuitas. ¿Cuál es el justificante para asesinar a los jesuitas? Que eran los comunistas que estaban dirigiendo toda esta ofensiva del 89. Las Biblias se quemaban, aquí no las quemó el comunismo, aquí las quemaban los agentes de orden, Néstor, todos los escuadrones, desde la Mano Blanca que dirigió el tristemente célebre general Medrano, lo continuó Dawinson, Roder, y todos ellos quemaron Biblias, destruyeron iglesias porque decían que eran centros de comunismo. Eso hicieron en este país. No olvidemos eso. Y esa es una muestra de cómo es la rabia anticomunista y por qué este pueblo conoce más de anticomunismo que de comunismo. Y volviendo a la pregunta de Luis, sí, Miguel Mármol, padre, estudió tercer grado. El primer oficio que tuvo Miguel fue pescador del lago de Ilopango. Y luego, en aquella precariedad que vivió mi abuela, la mamá de mi padre, fue hasta niño de la guardia, lo mandaron como niño de la guardia cuando tenía 9 o 10 años. Y finalmente la mamá de mi padre lo envía a San Salvador para que fuera a aprender el oficio de zapatero. Y él es de oficio zapatero. Excelente. Eso era Miguel Mármol. Mi respeto para eso, porque es importante reconocer ese punto. Y mira, René, hablemos sobre la parte esta. ¿Qué tan cerca o qué tan lejos están los actuales revolucionarios de esos ideales que tenían en esa época, donde no, el partido era comunista por nombre, pero no era electorero? Entonces, es importante hacer, según tu opinión, ¿qué tan cerca o qué tan lejos están los revolucionarios actuales? Es que el fenómeno digital de esta era es muy importante también. Estas personas catalogadas como revolucionarios no tenían celulares. Miraban el Izalco, cabrón, miraban las estrellas, miraban el ciclo de la luna, crecer las plantas, el arte de la contemplación, el arte de la música tradicional. Imagínate que el clarinete, el pito indígena puede emitir hasta 32 sonidos diferentes de aves y no lo puede hacer un pito chino que vale $1. Entonces es importante cómo la globalización en el sistema en el que vivimos nos derrotaron, por ejemplo.
podemos hablar de revolución. Veamos a los niños cubanos, cómo juegan. Y los niños no están ideologizados, o sea, los niños tienen tiempo para jugar mica, arranca cebolla, ese contacto, esa unidad de pueblo, de barrio, que te sentás en las esquinas y te das cuenta con la diferencia de edades que hay entre los niños, se aprende, se habla de sexo, se habla de amor, se habla de injusticia, se habla de la belleza de la mujer, se habla que tu mamá te pegó con la chancla. O sea, esa generación, ese sabor, ¿no? O sea, la salvadoreñidad de cómo viviste un momento histórico marca mucho la diferencia. Así como hemos hablado con Miguel en otros espacios y otros miembros del partido FMLN, pues claro, toda la izquierda no está en el partido, Luis. Hay gente de izquierda que no milita, ¿no? Y la pregunta es, ¿todos los que están en el partido son de izquierda? O sea, ya la pregunta no es si el partido es de izquierda parlamentaria. Yo quiero hacer ahí un corte porque, ¿verdad? Porque aquí esto está delicioso, señores. Esta conversación, esta tertulia bohemia, ustedes no se han dado cuenta, pero ya pasaron 40 minutos. O sea, esto está delicioso. Yo solo quiero dejar dos antecedentes para engrosar esto. Y valoro la pregunta de Luis, pero quiero dar dos antecedentes. La primera, la deuda con los tatas y hermanos de las organizaciones y el pueblo indígena ahora están luchando por las alcaldías del común. ¿Y quién ha sido el único partido que los ha apoyado? El FMLN, pero ellos no quieren estar cerca del FMLN para que no se desnaturalice la lucha, no pierda la credibilidad. Entonces, ahora vemos que el presente gobierno se ha cerrado todo, no solo el FODES, sino que los fondos que van para las alcaldías del común también. Y eso no lo decimos. Uno. Dos. Hay una propuesta de ley que el diputado independiente lanzó que es acortar la Asamblea Legislativa. Y eso está en discusión, pero antes de eso hay una resolución desde las Naciones Unidas, desde los acuerdos de paz. La sala ya se pronunció al respecto, que los pueblos indígenas tienen derecho propio a ser diputados. Y eso está pendiente. Los pueblos indígenas van a elegir entre ellos de 3 a 9 representantes que pasan a formar parte de la Asamblea Legislativa, más de los 84 diputados. Y estas reformas, los partidos, ¿y quién lo ha apoyado? ¿Y quién ha sido el único partido? Pues ha sido el FMLN. Entonces, esos dos elementos quería dejarte, Luis, que ahorita hay unas alcaldías en común en Izalco, todo en la zona histórica, pero no solo por ser histórica de historia muerta, sino de lucha vigente. La herencia inició Mauricio Funes y ¿por qué la inició Mauricio Funes? Porque el ministro ad honorem de Educación era el profesor Salvador Sánchez Serén. No ganó un centavo ni como vicepresidente ni como ministro, porque quiero acortar que él renunció, inclusive no vivió en la residencia. Quisiera ver a los ministros actuales que dicen que tienen 2 salarios. ¿Cómo es que dice que trabajan a honores y el otro acepta que tienen salario? Porque no importa. Lo que quiero decir es esto. Cuando llegó Mauricio Funes y el profesor Sánchez Serén pasó al ministro de Educación, habían 7 nahuablantes en todo El Salvador. No sé, Néstor, si eran menos, porque la nana ya murió. Ahora bien, después de eso, que se permite que en las escuelas es una lengua, una materia más, ya hay, Luis, 300 nahuablantes. Y te cuento que la nueva reforma educativa los está cortando y estamos peor que los 30 años. Estamos peor. O sea, estamos peor porque ya no hay maestros de náhuatl o náhuatl. O sea, ya no hay. O sea, eso es una alerta sin mencionar las condiciones de que el Ministerio de Salud estaba respetando el parto a las nanas, que no fueran vistos los niños los que querían labor de parto en la casa, que estuvieran certificadas, porque había que revisar, ¿no?, las medidas higiénicas y todo esto de los partos naturales por el parto ancestral. Ya lo cortó este Ministerio de Educación y nadie se enteró. Y nadie se enteró y a nadie le importó.
¿Por qué? Porque el indio todavía, ay, qué indio habla este, ay, qué bayunquito habla este. O sea, y eso es también parte del anticomunismo. Comunismo. Sí. Gracias, me quedo ahí, Luis, adelante. Ok, Néstor, vamos a ver esa parte. Excelente. Culturalmente El Salvador, tú sabes que está a años luz, ¿verdad? En materia cultural no se tiene una política de cultura general en el país. Como dice René, las políticas no existen, se crean así como un brochazo y después se borran. Pero esa parte cultural en términos históricos, ¿cuál es tu punto de vista de cómo rescatar esa parte? Porque tiene que haber alguna manera que no sea un capricho del gobierno vigente. Un gobierno hace una cosa, el otro la vota, hace otra cosa, y no existe una verdadera coherencia en la política a seguir por país y no por gobierno. ¿Cómo se te ocurre trabajar eso, Néstor? Bueno, la verdad es que estamos en una lucha constante de que los gobiernos deberían de meter esa historia verdadera en lo que es la historia nacional, pero quienes están en el gobierno detrás siempre, la oligarquía, ¿no? Eso no va a ser fácil. La oligarquía es la bandida y no va a permitir que se hable mal de ella ni del bien que le han hecho al país. Solo de eso hay que hablar, ¿verdad? Pero la historia debería de limpiarse por eso. Aquí no nos queda nada más. Dígase lo que se diga, es el nivel popular, pues. Comentarle a nuestros hijos, hablar con los vecinos, hablar con los maestros, que no saben nada alguno, ir qué pasó en el 32, comentarlo como el día a día en los buses, toda esa cuestión, ¿verdad? Hay gente que en los talleres mecánicos donde va uno, en las pupuseras, en todo eso, todo lo que sabemos algo debemos de contarlo, como los griots famosos allá en África, que tienen una memoria bárbara de todo lo que se fue sucedió en África en la esclavitud y lo cuentan. Solo si no lo voy a interrumpir porque entonces ellos empiezan otra vez. Pero los griots cuentan y la gente se reúne a su alrededor y cuéntenos y se va la transmisión oral transmitiendo todo lo que tiene que transmitirse. En este caso, en este programa, por ejemplo, hasta ese idiota que está escuchando ahí, Te tienes jodido. No, me no le hemos está bloqueado, jodido, fíjate. pues que aprenda Déjalo, también. que no te distraiga, que No, no te pues sí distraiga. tiene Dale. derecho, que aprenda, que se dé cuenta de qué No está dando nivel una vista más. antihistórico tiene él. No llega ni siquiera a la uña de su propio dedo en historia del país. No sabe nada. Él está, como nos decían en las clases de la U, estúpidamente ideologizado. Esa es una cuestión bárbara. ¿Por qué? Porque cierra sus oídos a querer pensar siquiera. Pero esto tiene que ver con algo también que es muy relacionado al capitalismo. Me he dado cuenta de que la gente acá la están volviendo pragmática, donde la inventiva y el estudio no sirve de nada. Yo conocí un mecánico que desarmaba y armaba cosas, pero las reparaba todo. Ahora va uno y le dicen, no, comprar la pieza. Es lo mismo, sin historias, todas las habilidades las está sacrificando. No, mucho trabajo. Si ahí las venden y más barato le va a salir, hasta así le dicen a uno. Comprarle un usado. No, pero mira, eso se puede reparar, la cremallera es reparable. No, hombre, te sale mejor comprar la nueva, ya vas a ver, no vas a tener... Hijo, ¿dónde está la habilidad? ¿Dónde nos durmieron? ¿En qué parte? El sistema educativo no nos educó, sino que nos entrenó. No nos educa, sino que nos está entrenando. Nos está entrenando para que interpretemos las cosas como ellos quieren y les está dando resultados. Porque no oponemos resistencia a ese pragmatismo. Si ustedes van en la casa, fíjense bien, arman su bolsa de tela, aquí échame el pan, la señora, ya tiene la bolsa plástica lista. Yo no quiero plástico, quiero aquí está para que me lo eche. No, no, no. Incluso en la misma casa no se puede hacer eso porque, ¿y para qué hacer bolsas de tela si ahí hay plástico? Ven, y ahí se acumula el plástico. Es una mentalidad que nos han metido muy difícil de demoler si no es un gobierno que verdaderamente diga esta parte de historia debe de enseñarse así
y la oligarquía, si se molesta, pues debe de pedir perdón a la gente y comportarse como debe comportarse. Eso debería suceder, pero no hay ningún gobierno hasta ahora que haya hecho algo por la historia del país, que le haya cambiado desde los textos educativos, que los cambie, sino que la oligarquía está encima, viendo que no se salga nada del guión que ellos establecieron en 1932. Y esa pesadez, y eso lo vamos a llevar siempre, insisto. Lean al tipo que está escribiendo allí. Ese es el resultado, y como él hay miles, centenares de miles. Lo tenés aquí, cabrón, lo tenés aquí. Sí, porque me sirve de ejemplo. A mí no me importa lo que diga. Lo ha agarrado como... de ejemplo para que vean que esa gentuza existe, y por más universitario que sea, por más país avanzado en que viva, no se le va a quitar esa catutería mental que tiene. No se la va a quitar. Vean ese ejemplo. Aprendan a estudiar, pero estudien bien. Estudien sin miedo. Yo recuerdo que como estudiante, subiendo aquí en la que era una polvosa en la Matepec para adentro, con una matata que me regaló un reo político, llevaba mis libros de la U. ¿Qué llevaba? Los folletos de marxismo, los folletos de Gramsci, el Capital de Marx, y venía bajando el ejército. ¿Quién dijo miedo, señores? Aquí ya la tengo, ya si me llevan para arriba, mano. No tiré nada a los montes que habían a la par. Solo dije, buenas noches, señores, y me pasé. Buenas noches, joven, buenas noches, me dijeron. Así iba saludando a los que venían para abajo, que eran como unos 50 más o menos en doble fila. Venían para abajo. Buenas noches, señores, buenas noches, joven, buenas noches, joven. Y a pata, pues, a pasar la línea del tren y luego hasta llegar a la Matepec, porque ya no había buses. Y junto conmigo 2, 3 jóvenes, que culillos también, pero el que llevaba sus libros era yo, y porque venía de la UCA, de mis clases. Ven el asunto, será suerte o qué sé yo, no sé, pero el conocimiento vale la pena, señores. Lean, hombre, un poquito, lean la teoría, lean Marx para Dummies, a ver si más o menos así. En muñequitos de Ríos. Muñequitos en caricatura. Pero no crean que les están lavando el coco, sino que ustedes están ampliando su pensamiento, que les va a explicar por qué están sucediendo las cosas, en qué consiste el capitalismo. Perdón. Ay, Dios, se nos queda. No es neoliberal, que neo quiere decir nuevo y liberal quiere decir de libertad. No es eso, no es ni una cosa ni otra. Dense cuenta que el capitalismo es un sistema en crisis constante, arregla una crisis con otra crisis. Es constante esa crisis. El momento en que el marxismo, el comunismo dice esa crisis debe detenerse, anómano, ahí se detiene toda su acumulación de capital. Hay dos cosas ahí. ¿Por qué? Eso lo podemos hablar en otro programa para que la gente se entienda de cómo están funcionando las cosas. Se te cayó el llavero. Esa situación, el chucho lo está afilando ahí. Entonces, esa situación. Ahora bien, hay otra situación que quiero mencionar y que me siento orgulloso. Wikipedia, por ejemplo, escribe un artículo sobre el 32 y menciona 2 veces mi nombre en mis 2 artículos como referencia. También hay un investigador en Sudamérica que también menciona mi nombre. Hay un trabajo en Europa que menciona el trabajo que yo hice. Así que digo yo, bien orgulloso, como sapo inflado. No lo digo con ego, sino como sapo inflado. Para que vean que no es 5 de yuca, pues entender las cosas. Para que vean que mucha gente, ¿y este quién es? Este hoy nació, y este periodista de Paco, y así me insultan. 1 hora 12 minutos. Vamos, Luis, a leer los comentarios de la gente, por favor, Luis. Eso también es bueno. Pero es importante tomar en cuenta lo que dice René y lo que dice Néstor, porque aquí quiero que haya un desempate y va a ser Miguel Mármol. Una cosa es lo que yo veo en Guatemala, por ejemplo, donde una persona del Petén baja a la ciudad, posiblemente con su teléfono de última generación, pero con su atuendo indígena, luce orgullosa. Es decir, y habla el dialecto de su tierra. O sea, una cosa es lo que el sistema quiere y otra es lo que yo quiero. ¿Cómo vamos nosotros a contrarrestar esa alienación que el sistema quiere ponernos, Miguel Mármol? ¿Por qué? Porque hoy vas a encontrar gente, ¿verdad? Hablando de pobreza, pero
con ropa de marca, ¿verdad? Con el iPhone viendo a la plática. Entonces esa parte, cuando vos entras en ese choque, ¿verdad? Y decía Néstor, don Miguelito con su sombrero ahí, tranquilo. Es decir, nosotros debemos de sentirnos orgullosos de lo que somos y no permitir que se nos alinee. En El Salvador es un caso muy particular. Así como Ortega ya no tiene nada que ver con el sandinismo, por ejemplo, de lo que fue el sandinismo, hoy es más capitalista que otra cosa el país. Y ese es otro pleito, otro programa. No te metas. Sí, no, pero hay que decirlo, porque Miguel Marmot padre hablaba del sandinismo como un referente, pero hoy Nicaragua se retorcería, don Miguelito, ¿va? Volvamos a la pregunta. Quiero aterrizar en eso. ¿Cómo nosotros podemos contribuir a combatir eso? Porque en El Salvador tenemos ese problema. Un fulano con un carrito Toyota del año 80, solo porque tiene un carrito, ya se cree que es de la clase media. Y ya mira atrás del hombro así al que anda a pie en el bus, ¿verdad? Colgado. ¿Me explico? Sí. ¿Cómo nosotros como ciudadanos podemos contribuir, Miguelito? En El Salvador, yo quiero referirme un poco a los antecedentes. En El Salvador es que esta oligarquía ha sido tremendamente salvaje. Y ese ejemplo de Guatemala, México, donde son también sistemas capitalistas, pero que en Guatemala son 33 etnias que hablan su idioma y tienen su vestuario, lo que comen está identificado y es respetado todo eso. En El Salvador no. En El Salvador, eso a lo que describía Néstor y las referencias que hacemos, los ensayos que dice Néstor, que él ha elaborado, que tienen toda esta información de carácter histórica y lo que escribieron otros entendidos en esos acontecimientos, nos demuestra que esta oligarquía llega hasta la raíz. Hay un exterminio y eso, gracias Luis por esa referencia, que nosotros debemos de comprender que lo que ocurrió en El Salvador, como decía Néstor, es un etnocidio, pero de raíz, es que no era solo el adulto, sino que eso fue de raíz. Después de 1932 y durante esa masacre era prohibido el refajo, que los hombres vistieran de manta, hablar náhuatl fue prohibido, en Guatemala no. Ahí están las lenguas, siguen sus idiomas, aquí no, aquí fue prohibido. Y también René decía, hablaba algo de eso, ¿no? Que como hasta entre nosotros el indio bayunco, por la forma de hablar. Eso se fue, pero hay que comprender que fue una operación de gran dimensión quirúrgica de quitarle todo vestigio cultural a un pueblo. Y aquí estamos. Y también hay que agregar que en ese exterminio también se fueron afrodescendientes. Que hoy esa gente que es afrodescendiente niega su origen. Son trompudos, dice la gente, son trompudos, pero yo soy de origen de cualquier otro, pero menos afrodescendiente. Y ese es también ese fenómeno de exterminio y de llegar a extirpar toda la cultura de pueblos. Y ese es un labor. Esto que pasó en El Salvador fue un laboratorio digno para estudiar, para que no vuelva a suceder. Y ahí los antropólogos, los sociólogos que nos pueden ayudar para comprender y abonar a entender este fenómeno terrible. Y entonces acá en El Salvador, para lo que Néstor describe perfectamente, para apoderarse de todas las propiedades, de todos los terrenos que habían sido despojados los verdaderos propietarios de esas extensiones, recurre a esta oligarquía, que todavía ahí están, ahí son los mismos, como dijo René, financian, ¿verdad? Estos mismos están financiando, hoy se llaman otros tiempos, ¿no? Y son los mismos, tienen ese mismo esquema de dominación.
Y ellos entonces son los mismos que han hecho aquello, desde que hay memoria, siguen. Y miren, interesante esa pregunta que le decías a Néctor de rescate cultural. Habían acá 60 sones de lo que decía René del pito, que muy bien lo describe él, todo lo que puede hacerse un pito. Y hasta ahora hay 14 sones nada más. Y nos decía la gente de los, nos dice la gente de los pueblos, hay que rescatar, hay que grabar esos sonidos, porque cuando se va el último de los que toca el pito y el tambor, hasta ahí termina nuestra memoria. Y yo creo que ese es un reto también, ir a registrar esos sonidos y esos sones que todavía sobreviven a tanta destrucción cultural. Lo que comemos, si ahora son muy reducidos los platitos que comemos, el chuco, se acabó todo aquello del frijol mono, de las frutas que existían, porque todo se deforestó acá y se terminó. Sí, se han hecho esfuerzos importantes desde el 2009 hasta el 2017-18 sobre el rescate de eso, que son esfuerzos muy todavía muy pequeñitos, pero que son importantes. Hay un diccionario de la lengua náhuatl importante, conocerlo, saberlo, leerlo, muy ilustrativo, y también los esfuerzos que se hicieron para compartir la lengua náhuatl, el idioma náhuatl, y esos esfuerzos que fueron muy pocos, pero que son también valiosos. Recordemos también que en el gobierno del Frente se reconoció esa identidad de pueblos originarios y que también hasta se estuvo dando un estipendio a aquellas personas de adultos mayores que... es cierto, un salario. Un salario que, bueno, con todo este cambio de gobierno, todo eso desapareció. Pero o lo que describía René acerca de cómo también se fueron desapareciendo las prácticas ancestrales de la partera, de la curación, etcétera. Todo eso desapareció. Y entonces necesitamos por lo menos no olvidar esto. Necesitamos por lo menos recordar y que, como decía Néstor, que nos queda nada más el recurso de hablar, de transmitirnos oralmente toda esa experiencia que cada uno de nosotros como personas tenemos, poseemos, y hay que ponerla en común. Eso tiene mucho, espérate René, espérate un momento. Tiene mucho que ver una parte, la parte que uno hace y la parte que hacen por decreto algo. Cuando tenés un Ministerio de Cultura que en lugar de potenciar el baile folclórico se dedica a potenciar el ballet clásico inglés, no tenemos nosotros de dónde, ¿verdad? Pero tenemos nosotros que aportar lo que sea. Yo vivo en una ciudad, ¿verdad? Y hasta hoy me doy cuenta que Néstor es de mi zona, de los Tepezontes, donde yo también nací. Mira qué bonito, somos de los Lencas. Puta, tiene 2 años, vamos a tener de programa. Hasta ahora me doy cuenta. Hasta ahora me doy cuenta que tenemos alguna sangre ahí de cacique, ¿verdad? Entonces, es importante. Está feliz. Encontré otra de su generación también. Pero mira qué interesante. Aquí yo donde vivo, en una ciudad que se supone que es una ciudad capitalista y todo ese rollo, hasta hace poco me di cuenta de una tienda yo, donde tú vas a comprar, pero no te dan bolsa. Vos tenés que llevar tu bolsa para llevar tus cosas. Ahí no te venden, ni te regalan, ni nada. Ahí la política es, vos llegás y llevas tu bolsa de aquellas, ¿cómo le llaman esas bolsas plásticas? Esas donde andaban los canastos, como un canastillo así de hule. O sea, vos llevas tu depósito, pues. Entonces, ninguna ley, ningún decreto lo ha obligado a hacerlo. La tienda por sí mismo hace eso. Y ahí es donde uno tiene que tomar en cuenta lo que Néstor cultiva mucho, eso de mantener y limpiarle la acera a los vecinos. Es importantísimo. Sí. Porque tenemos que hacer nuestra parte.
Sí. O sea, no es necesario que a nosotros nos impongan. Tenemos que hacer lo que nos corresponde. Y si nosotros empezamos a educar en algo, algo tenemos que contribuir en la humanidad, ¿no? Y por ahí es donde va. Pero lo que los pueblos originarios deben de sentirse orgullosos de lo que son, pero no andar vistiendo con ropa de marca, pues. Deben de sentirse orgullosos de lo que son. Donde vas a Chiapas, vas a donde sea, y esa gente allá en el Inca, allá, ¿cómo se llama? Machu Picchu y todo eso, la gente viste su ropa regional y no se deja alienar. Sí. Eso no significa que no sea moderna la persona. Van a la universidad, sacan sus doctorados, se especializan y todo, pero ellos, así como Evo Morales, se sienten orgullosos de sus orígenes y se comportan como tal. Vamos a ir cerrando el programa. Vamos a ir cerrando el programa, René. Te dejo. Sí, yo rapidito. Los mensajes. Sí, no has leído los mensajes. Yo solo quiero decir rapidito 3 cosas. Relación de lo que acaba de decir Luis, lo importante que es, por ejemplo, Evo Morales es el presidente de un 80% de una población indígena. Y pues antes, o sea, hace poco, hace 12 años, la población indígena salvadoreña estaba en menos de 5,000. O sea, no llegaba ni al 1% de la población salvadoreña. Y a base de resistencia y organización, ellos pues han logrado, inclusive, hay un representante que este gobierno ya lo quitó, porque en las Naciones Unidas hay un embajador que no es la Milena, tu amiga, que es la que está en Washington. El Salvador en Estados Unidos tiene 2 embajadores, en las Naciones Unidas y en Washington, solo para un dato general. Pero hay un tercero. El Salvador tiene 3 embajadores y El Salvador no ha nombrado al representante de los pueblos originarios, que dentro de las Naciones Unidas hay un parlamento indígena. Ojo a eso. Así como se han tardado que a Milena, tu amiga, no es embajadora todavía, El Salvador lo ha discutido. No, pero El Salvador no tiene. Y sí tuvimos durante 10 años, y ahí es donde están los vínculos. Ahora, quiero terminar con esto. Solo esta partecita lo que quería decir es, las dictaduras militares en Centroamérica se inventaron la ley del nombre. Y en Guatemala tú los ves, pero por el miedo y por la enajenación, tú los ves con sus atuendos, pero ahí vos entrabas Tactic, el apellido Tactic, y salías Martínez, sin ofender a nadie, ¿eh? Entonces entrabas y salías Pérez, cabrón. Entonces erradicaron hace 25 años al 5% de la población indígena guatemalteca, la redujeron con la ley del nombre para el tema de las propiedades, porque en las alcaldías no podían escribir su nombre. Imagínense, qué justificación esa. Y han venido que los abuelos, cuando se mueran, y la herencia, ahorita en Guatemala, cuando se mueran aquellos viejitos que rehusaron a cambiarse, que eran jóvenes, pues, que cambiarse el apellido, pues cuando muera esta generación de gente que se quedó, van a desaparecer. En Guatemala van a desaparecer en 10 años. En 10 años van a aparecer por lo menos el linaje de unas 19 familias ancestrales. Es dramático. O sea, Guatemala se ha quedado con el tema indígena, el vestuario, por un fenómeno turístico, el folclore de la venta de a través de eso, pero no es una cuestión de identidad de pueblo, sino que es una marca comercial de país. Ojo a eso. Y termino en esto. Pendiente, yo quiero agradecer a las personas que han participado. Quiero decirlo, Miguel pues nos ha acompañado como un amigo más, ¿no? Vea, es candidato al FMLN y esperemos que de ser electo Miguelito Mármol, la parte de la memoria y que le pongas énfasis, porque hay unas bibliotecas de la Asamblea Legislativa que Néstor no ha llevado todavía sus libros para que estén allá. Entonces voy a llevar los tuyos, Luis, ahora que vaya en febrero. Entonces es importante
que la televisión de la Asamblea Legislativa tenga Miguel, por favor, la televisión legislativa, radio legislativa, tiene que tener un tema de memoria sin sesgos partidarios, como están trabajando las entrevistas. Ojalá que continúe ese esfuerzo. Miguelito Ruiz, cuando fundaron el tema, Rigoberto Chinchilla, que lo hemos tenido acá, los padres de la televisión de la Asamblea Legislativa, y esto que siguen los Nayibobos, ese canal es producto, papá, del FMLN. Gracias. Para mí es una alegría haber estado con ustedes. Soy René Ortiz. Con esta me despido, dejo a estos señorones que se despidan y que tengan sus 2 minutos más, porque estamos en la plática. Esto se llamó Tertulia Bohemia, de René Ortiz desde Las Vegas. Amor y paz, raza. No, quiero decir algo antes de cualquier cosa. Acabo de publicar en mi Facebook los 2 ensayos. Espero que uno de ellos esté escrito en un estilo algo raro, sobre mis escritos sobre el origen de la matanza indígena de 1932. Véanlo, para esos ignorantes que están por ahí, ¿verdad? Que se ilustren, que vean que ahí no hay casacas de ninguna índole ni orientación ideológica. Si les duele la verdad, pues no es problema mío ya. Lee los saludos vos, Luis. Sí, lo importante aquí es destacar que existe mucha interrelación que hay entre los amigos. Quiero destacar a cada uno de ustedes, a los amigos que tienen la oportunidad y la amabilidad de sintonizarnos y comentar. Marvin Izquierdo, mucho gusto. Saludos, Héctor Monge, Soledad Gómez, William Polillo, gracias. Un saludo para los 4 que bien están. Saludos, Héctor Edwin Trejo, saludos a amigos. Gladys Moreno, gracias. Saludos a Miguel Mármol, dice Gladys Moreno Mendoza. Daniel Vázquez, saludos. Gracias. Cosa muy importante, gracias. Las categorías históricas, anecdóticas, biográficas e histográficas. Saludos, Daniel Vázquez. Ulmi Cerón, gracias. Eso sucedió en toda América, dice Ulmi Cerón. Sí, Daniel Vázquez, saludos. Héctor Monge, gracias. Me imagino que la ley del nombre. Ajá, la ley del nombre. Antonio Enríquez, saludos, Antonio Enríquez. Sentimos no estar de acuerdo con tu posición, pero eres bienvenido aquí. Aquí se acepta todo tipo de personas. No es bienvenido. Te necesitamos que seas una vista más y que le des like y que te rías también. Eso nos hace ser más virales. Saludos a Carlos Rivera, gracias. Idalia Reyes, buenas noches, gracias Marvin. Saludos, ¿cuáles son los comunistas actualmente? Ilústreme, dice Malvin Izquierdo. Saludos, Idalia. Está peleando Eres de la raza. Tarúpido, dice este. Saludos, René, ya va, Marvin. Partamos de un hecho comunismo nunca ha existido en El Salvador. Vamos a hablar de eso quizás en el próximo programa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es importante saber de que Astrid, que dice que contradicción de lo que dice, si hasta en su sintonía cuenta, dice... Ah, ya entiendo. Hay una batalla, hay 2 programas, lo que sucede en los comentarios y lo que nosotros aquí. Sí, gracias a Astrid. Sociedad comunista, dice Raúl. Bueno, saludos. Ahí le están tirando al sujeto ese. Urmi Cerón, saludos. Daniel Vázquez, Delmi Mejía, gracias Tito Mena, saludos. Ana María López, gracias desde Montreal, nos saluda, gracias. Aquí estamos nosotros tratando de entender un poquito y comprender muchas cosas. Jorge Flores, saludos, excelente diálogo, gracias. Estimado Néstor, te dejo entonces para tu cierre final. Bueno, estamos cerrando y me dan mi cierre final. Muchas gracias a todos por desearme buena salud. Se les quiere mucho también, incluso a esos que no lo quieren a uno también se les quiere. Algunos de ellos van a salir iluminados. Tengo la fe de Monseñor Romero. Monseñor Romero era derechista y ahora es un gran santo. Tengo la fe de que muchos de ellos van a tener que cambiar necesariamente. La historia los alcanza, señores. Y no odien la historia. La historia general no se odia la historia particular, señores. Eso no es un problema en nosotros, sino que la historia general, eso es lo que hemos vivido, eso es lo que nos toca, es lo que tenemos. Si no la quieren aceptar porque se las han enseñado que está maquillada como prostituta, pues es problema de cada quien. Pero el trabajo... ¿Qué tiene de malo la prostituta? No, pero les he hecho poemas y cuentos. No, exactamente. Bueno, uno de mis mejores cuentos es mi prostituta favorita, ahí lo voy a publicar. Si no, la cuestión es... Yo voy a escribir un libro que se va a llamar, a mí Daniel Vázquez me dio una idea. Mi próximo libro, Miguelito, se va a llamar
mis queridos HDP. Y voy a hablar de la historia. Mis queridos HDP. Ya es un compromiso. Suena bien. Adelante. Bueno, y yo pues ya con esta me despido, sobándome un poquito la garganta, perdón por la tos inicial. Acceso. Gracias, Néstor, gracias. Un Gracias. abrazo, Miguel. Un Gracias. gusto verte y te deseo mucho triunfo en tu suerte. aventura política. Más que suerte, que tienen que ganar a huevo. Y René y Luis, queridos amigos, gracias también por aguantarme en este nivel. Ya la otra semana espero seguir, o descansa mi lengua una vez más. Nos vemos a la próxima. Que sigas mejor, Néstor. Gracias por tu tiempo. Gracias a Miguel Mármol por el tiempo que se tuvo. Miguel Mármol, la historia no se puede cambiar, no se le puede quitar nada, ni agregarle nada, porque está hecha así como viene. Así está, así en bruto, así está la historia y no la podemos modificar aunque nosotros queramos. Por lo tanto, para mí es un gusto que hayas estado en este programa y no es suficiente 1 hora y media para poder hablar tanto de como 100 años o más, ¿verdad? De su casa, Miguelito. No lo vamos a resumir en 1 hora y media porque estos dos muchachos hablan demasiado, ya te diste cuenta, y no dejan hablar. Es importante. Entonces, Miguel, te agradezco tu tiempo y te agradezco si puedes despedirte de la audiencia, por favor. Y te invito para el próximo programa. Sí. ¿Okay? Yo quiero decirles que esta labor que ustedes hacen, titánica, es muy importante para la sociedad salvadoreña. Esta labor que hace René. Gracias, Néstor, gracias. Tú también desde tan lejos también como René, pues es importante ese aporte y créanme que ayuda mucho. Y yo le deseo que continúen con esto, con este espacio tan importante, con esto que ustedes hacen, con esa labor. Y que realmente están aportando mucho a esta sociedad. Y qué bueno, mis más grandes deseos que sigan y que Néstor se recupere. Cuídense todos, porque necesitamos tenerlos ahí, siempre combatiendo. Me faltó un chambre, Un abrazo, Miguel. Miguel, mira, tu número a mi inbox para mi programa de radio la otra semana. Mire, para las personas que nos están viendo, este gobierno aceptó todas las cartas de renuncia de los directores de las casas de la cultura, aceptó la renuncia de los trabajadores de las casas de la cultura, aceptó la renuncia de la gente que barre en las casas de la cultura. No hay un espacio en la comunidad. Luego de que costó quitarle arena, el zoológico era de Concultura y se hizo una autónoma. Se hizo que la juventud tuviera el ministerio de la juventud. Se hizo el ministerio, estaba el plan de la ministerio. Solo en Venezuela existe el ministerio, en Venezuela y en Nicaragua existe el Ministerio de la Cultura. En El Salvador hay un Concultura y este gobierno cerró. No solo 14 casas, cerró casas de teatro de bolsillo, cerró los talleres de artesanía, los talleres de tejido, los talleres de literatura. La Biblioteca Nacional la están desmantelando, para tu información. Están vendiendo la Biblioteca Nacional, se le están llevando para la casa presidencial para tenerla que como retrocediendo a la dictadura militar, que los militares tenían todo el tesoro nacional detrás de sus escritorios, como cuando Cristiani se robó el acta de los acuerdos de paz. Igualito lo está haciendo este sinvergüenza. Entonces, es dramático que entre tanto caos están haciendo su agosto y urge poner atención a eso. No hay casas de la cultura, no es como tampoco eran así como que, pero era un esfuerzo que empezaba a generarse y ahora no existe eso. ¿Y dónde está ese dinero? ¿Y dónde está el patrimonio de El Salvador? ¿Se acuerdan ustedes de aquí que Casa Presidencial había música en vivo los sábados? No veamos el tema de la pandemia. Recuerda que se abrió la Casa Presidencial atrás del cuartel, allá donde pasábamos. O sea, es una lástima. Fines de semana había eventos culturales.
y era un contacto con la comunidad, y eso es un retroceso. Así que los que amamos nuestro país, o sea, tenemos que tomar en cuenta eso para el 28F. Razona tu voto. Yo creo que es importante salir de esa parte donde para sentirte salvadoreño te pones una camisa de la selección, ¿verdad? Creo que es importante salir. No lo digo por vos. Sí. Yo no tengo. A mí me la sí, regalan. yo también tengo, pero no lo digo por vos. Tenemos que salir de esa parte porque El Salvador necesita tener, oiga bien, ve, allá va aquel, ve. ¿Cómo no te voy a querer? Es necesario construir, óigase bien lo que yo veo. Todos los países, la mayoría de países del mundo tienen un museo de historia. Sí. Donde la gente va y encuentra todo. Ahí la conferencia del presidente es en el Museo Muna. Cierran el museo para escuchar al presidente y meter las cámaras. Pues es sí, impresionante esto. Pero ¿qué tiene ese museo? No tiene historia del Salvador como yo la veo. No tiene. Ahí está el jaguar y está lo poco que dejaron los japoneses que se llevaron. Y entonces, sí, bueno, para mí... Hay más, fue un gusto saludarlos. Gracias. Abrazos. Buenas noches. Cuídense mucho. Gracias. Que estés bien, Néstor. Vaya, hasta luego. Cuídense. Gracias.